La razón por la que empezaste tu negocio es más poderosa que cualquier descripción de producto que puedas escribir. El problema es que la mayoría de las emprendedoras nunca la cuentan, y eso les está costando la conexión más valiosa que pueden tener con sus clientas. No es falta de historia. Es que muchas emprendedoras miran su propio origen y no ven nada especial, ven algo demasiado común, demasiado pequeño, demasiado parecido a lo que hacen otras. Lo que no ven es que sus clientas no están buscando una historia extraordinaria. Están buscando una historia con la que identificarse. Una motivación que entiendan. Un problema que reconozcan como propio. Y eso sí existe en cada negocio que tiene una razón genuina de ser. Lo que separa a una emprendedora que conecta profundamente con su mercado de una que simplemente vende productos no es el presupuesto, no es la cantidad de seguidores, no es la calidad de las fotos. Es la capacidad de comunicar quién es, por qué hace lo que hace, y qué diferencia concreta produce en la vida de las personas que la eligen. Eso es storytelling, no en el sentido de una técnica de marketing sofisticada, sino en el sentido más simple y más humano de la palabra. Contar una historia verdadera de una manera que a alguien más le importe escuchar. Hoy vamos a ver por qué esa historia importa, cómo encontrarla, y cómo contarla de manera que se sienta natural y no como un guión ensayado para convencer a alguien de que compre. Cuando una emprendedora describe su producto o servicio en términos de características, ingredientes, materiales, dimensiones, proceso de elaboración, tiempo de entrega, está dando información. Esa información es necesaria y tiene su lugar en la comunicación del negocio. Pero información sola no es suficiente para generar el tipo de conexión que lleva a una persona a elegir un negocio específico sobre todos los demás que ofrecen algo similar. Las decisiones de compra, en la gran mayoría de los casos, no son puramente racionales. Las personas no eligen con una hoja de cálculo donde comparan características y seleccionan la opción con el mejor puntaje. Eligen con una combinación de razón y emoción en la que la emoción casi siempre pesa más de lo que se admite, y las historias son el mecanismo más directo para activar esa dimensión emocional de la decisión. Cuando se escucha una historia real, contada con autenticidad, sobre algo que importa, algo cambia en la manera en que se procesa la información. No es metáfora. Es fisiología. Las historias activan más áreas del cerebro que los datos puros, producen identificación con quien las cuenta, y generan un nivel de confianza y conexión que ninguna lista de características puede producir de la misma manera. Eso no es una opinión sobre comunicación, es lo que la neurociencia lleva décadas documentando sobre cómo los seres humanos procesan y retienen información. Para un negocio pequeño, eso tiene implicaciones muy concretas. Una emprendedora no puede competir con una empresa grande en presupuesto de publicidad, en alcance, en infraestructura. Pero puede competir y ganar en autenticidad. En la capacidad de contar una historia real que resuene con las personas correctas de una manera que ninguna campaña de marketing masiva puede replicar. Porque la historia de una emprendedora real, con un origen real, con motivaciones reales, conecta con sus clientas de una manera profundamente personal. Y esa conexión es exactamente lo que convierte a una persona que llegó por curiosidad en una clienta que compra, regresa y recomienda. Los datos le dicen a la clienta que está comprando. La historia le dice por qué debería importarle. Y esa diferencia, en el momento de la decisión, es enorme. Una emprendedora que solo comunica datos está compitiendo en el mismo terreno que cualquier otra que vende algo parecido. Una que comunica su historia está compitiendo en un terreno donde nadie más puede seguirla, porque nadie más tiene exactamente su historia. Una de las objeciones más comunes cuando se habla de storytelling en negocios pequeños es esta: mi historia no es interesante. El negocio empezó de manera muy normal, no hubo ningún momento dramático ni ninguna transformación extraordinaria, no hay nada que contar que no hayan contado miles de emprendedoras antes. Esa creencia es casi siempre falsa, y vale la pena examinar de dónde viene para poder dejarla ir. La idea de que una historia tiene que ser extraordinaria para ser interesante viene de confundir las historias que se cuentan en los medios, que buscan lo excepcional, lo dramático, lo que ninguna otra historia tiene, con las historias que conectan con personas reales en su vida cotidiana. Las clientas de un negocio pequeño no están buscando una historia de película. Están buscando algo con lo que identificarse, una motivación que entiendan, un problema que reconozcan, una manera de ver el mundo que se parezca a la suya.
Y eso existe en cualquier negocio que tenga un origen genuino. En la emprendedora que empezó a hacer conservas porque quería darle a su familia algo sin químicos y descubrió que había muchas más personas buscando lo mismo. En la que empezó a ofrecer servicios de organización porque vivió el caos de un hogar desordenado y encontró que resolverlo cambió su vida de maneras que no esperaba. En la que empezó a vender ropa por encargo porque nunca encontraba nada que le quedara bien y aprendió a hacerlo ella misma. Ninguna de esas historias es extraordinaria en el sentido cinematográfico. Todas son profundamente humanas, y lo humano conecta. El problema no es que la historia no exista. El problema es que muchas emprendedoras no la reconocen como historia porque la viven desde adentro y les parece obvia, común, sin nada especial. Lo que no ven es que lo que es obvio para quien lo vivió es frecuentemente exactamente lo que una clienta necesita escuchar para sentir que ese negocio entiende su situación, que no es solo un negocio que vende algo, sino una persona que pasó por algo similar y encontró una solución que ahora comparte. Hay otro factor que contribuye a que las emprendedoras no cuenten su historia: la incomodidad de hablar de sí mismas. En muchas culturas, y especialmente entre mujeres, hablar de los propios logros, motivaciones y recorridos personales se siente presuntuoso o fuera de lugar. Se siente como ocupar un espacio que no se ha ganado, como pedir atención que no se merece. Esa incomodidad tiene raíces profundas y no desaparece de un día para otro. Pero vale la pena nombrarla para lo que es: una barrera interna, no una razón real para no contar una historia que tiene valor para las personas que la van a escuchar. La historia que las clientas quieren escuchar no es la más dramática. Es la más honesta. La que explica el origen real del negocio, la motivación que lo sostiene, y el para qué detrás de cada producto o servicio. Esa historia ya existe, en cada emprendedora que tiene un negocio con una razón genuina de ser. El trabajo no es inventarla. Es encontrarla y aprender a contarla. Una historia que conecta con la audiencia no es necesariamente compleja ni elaborada. Pero sí tiene ciertos elementos que, cuando están presentes, producen el tipo de resonancia que genera confianza y conexión. Conocerlos no es una fórmula para fabricar historias artificiales, es un mapa para encontrar y organizar los elementos que ya existen en la historia real de cualquier negocio. El primero es el origen. ¿Por qué empezó este negocio? No la versión oficial y pulida, sino la versión real. ¿Qué estaba pasando en la vida de la emprendedora cuando tomó la decisión de empezar? ¿Qué la llevó a ese punto? ¿Qué problema estaba tratando de resolver o qué necesidad estaba tratando de satisfacer? ¿La propia o la de alguien cercano? El origen humaniza el negocio, lo convierte de una entidad comercial en una decisión tomada por una persona real en un momento concreto de su vida. Y esa humanización es el primer puente de conexión con la clienta, porque le dice que detrás de ese negocio hay alguien que entendió algo desde adentro, no desde la teoría. El segundo es el conflicto. No drama fabricado, el problema real que el negocio existe para resolver. El conflicto puede ser el de la emprendedora misma antes de encontrar la solución, la frustración que vivió, el vacío que identificó, la necesidad que nadie estaba cubriendo de la manera correcta. O puede ser el conflicto de las clientas que llegan al negocio buscando algo que no están encontrando en otro lado. El conflicto es lo que da relevancia a la historia. Sin él, el origen es solo un dato biográfico. Con él, se convierte en el contexto que explica por qué este negocio existe, por qué importa y por qué hay personas que lo necesitan. El tercero es la transformación. ¿Qué cambió en la vida de la emprendedora, en la vida de sus clientas, en la manera de resolver el problema que el negocio existe para atender? La transformación es el corazón de la historia porque es lo que le dice a la clienta potencial que puede esperar si elige este negocio. No en términos de promesas exageradas, en términos de resultados reales que otras personas han experimentado y que la emprendedora puede contar con honestidad y con el respaldo de experiencias concretas. El cuarto es el para qué. La razón más profunda detrás del negocio, no para ganar dinero ni para tener independencia financiera, sino la motivación que sostiene el trabajo cuando es difícil, la visión de lo que el negocio puede hacer por las personas que lo eligen, el impacto que la emprendedora quiere tener más allá de la transacción comercial. El para qué conecta con los valores de la clienta, y cuando los valores se alinean, la relación que se construye va mucho más allá de una compra puntual. Se convierte en lealtad, en recomendación, en el tipo de relación que sostiene un negocio a largo plazo. Estos 4 elementos no tienen que aparecer juntos en cada publicación ni en cada interacción.
Pero cuando están claros, cuando la emprendedora los conoce, los tiene articulados, y los puede comunicar con naturalidad, la comunicación del negocio adquiere una coherencia y una profundidad que es muy difícil de lograr de otra manera. Porque no es solo información organizada, es una narrativa con sentido que le dice a la clienta quién está detrás de ese negocio y por qué debería importarle. El riesgo del storytelling mal aplicado es que se nota. Hay una diferencia muy clara entre una historia contada con autenticidad, porque la emprendedora la cree, la vivió, y la comparte porque tiene algo real que aportar, y una historia contada como técnica de marketing, donde se percibe el esfuerzo por emocionar, la estructura calculada, la intención de producir un efecto específico en quien escucha. La primera genera confianza. La segunda genera exactamente lo contrario, la sensación de que alguien está tratando de manipular la decisión de compra con una narrativa construida para ese propósito. La autenticidad no se puede fabricar, pero sí se puede cultivar, y el primer paso es entender que no hay que contar toda la historia en cada lugar ni en cada momento. La historia del negocio no es un discurso de 2 minutos que se recita igual en todos los contextos. Es un conjunto de elementos que se activan de manera natural en distintas situaciones, con distintos niveles de profundidad, dependiendo de dónde está la clienta en su proceso de conocer el negocio y qué necesita entender en ese momento específico. En una publicación de redes sociales, la historia puede ser un detalle, el momento específico que llevó a crear un producto, la razón detrás de un proceso particular, la motivación que hay detrás de una decisión de negocio que podría parecer arbitraria desde afuera pero que tiene una razón real desde adentro. No la historia completa, un fragmento honesto que abre una ventana a la persona real detrás del negocio y que invita a la audiencia a conocer más. En el perfil o en la sección de presentación del sitio web o de cualquier plataforma donde el negocio tenga presencia, la historia puede ser más completa, el origen, la motivación, la visión. Pero incluso ahí, la clave no es la extensión sino la honestidad y la especificidad. Una historia de 4 oraciones genuinas, con detalles reales y una voz auténtica, conecta más que 4 párrafos llenos de frases que suenan bien pero no dicen nada específico sobre la persona real que está detrás del negocio. En la conversación directa con una clienta potencial, en un mensaje, en una llamada, en cualquier interacción donde haya un intercambio real, la historia aparece de manera más natural todavía. No como un guión sino como contexto que se comparte cuando es relevante, cuando la conversación lo pide, cuando hay algo del recorrido del negocio que ayuda a la clienta a entender mejor por qué este negocio específico tiene algo que ofrecerle que otros no tienen. Lo que convierte la historia en una herramienta de comunicación genuinamente efectiva no es la técnica ni la estructura ni la habilidad narrativa. Es la disposición a ser honesta, a mostrar el origen real, la motivación real, el recorrido real del negocio, con sus momentos difíciles y sus aprendizajes, no solo con sus logros y sus resultados positivos. Esa honestidad es lo que genera el tipo de confianza que ninguna estrategia de marketing puede comprar, la confianza que viene de sentir que la persona detrás del negocio es real, que entiende el problema desde adentro porque lo vivió, y que tiene una razón genuina para estar haciendo lo que hace todos los días. Todas las emprendedoras tienen una historia. No todas saben que la tienen, y no todas saben cómo contarla. Pero la historia existe, en el origen del negocio, en la motivación que lo sostiene, en el problema que existe para resolver, en la transformación que produce en las personas que lo eligen. Encontrar esa historia y aprender a contarla con honestidad es una de las inversiones más valiosas que puede hacer cualquier negocio. No porque sea una estrategia de marketing sofisticada, sino porque es simplemente la manera más humana y más efectiva de conectar con las personas correctas. Los datos informan. Las historias convencen. Y en un mercado donde los datos están disponibles en todas partes y la competencia se puede copiar con facilidad, la historia es lo que hace que un negocio sea recordado, recomendado y elegido por razones que van más allá del precio y las características del producto. Nadie puede copiar tu historia. Nadie puede replicar tu origen, tu motivación, tu recorrido. Eso es tuyo, y contarlo bien es una ventaja que ningún presupuesto puede comprar. Si hoy te diste cuenta de que tienes una historia que no has contado, ese es el mejor lugar para empezar, no con una estrategia elaborada sino con una sola publicación honesta que diga por qué empezaste. Suscríbete para no perderte lo que sigue, y si conoces a una emprendedora que siente que su negocio no tiene nada especial que contar, compártele este video. Su historia existe.
Solo hace falta que alguien le diga que vale la pena contarla. Nos vemos pronto.